Mi nombre es Dixon Fernando Rincón López. Soy consultor especialista en productos Microsoft y hoy vamos a ver un overview sobre Hyper-V R2. Los objetivos de la sesión son: primero vamos a ver qué es Hyper-V, vamos a ver algunas de las nuevas características que encontramos dentro de Hyper-V R2, vamos a ver Live Migration, vamos a ver el Shared Storage, vamos a ver el soporte para agregar o remover almacenamiento en caliente, el modo de compatibilidad de procesador que ahora existe en Hyper-V R2. Vamos a ver cómo Hyper-V R2 ha mejorado el rendimiento. Finalizados estos temas, vamos a hacer una demo en los cuales vamos a ver algunas de las características que nombré anteriormente. Finalizando el overview, vamos a ver el System Center Virtual Machine Manager. Vamos a ver cómo System Center Virtual Machine Manager es el complemento perfecto para un ambiente de virtualización que no exclusivamente debe ser Microsoft. Vamos a ver que el System Center Virtual Machine Manager nos va a ayudar a controlar hosts de otros hypervisors como son VMware. ¿Qué es Hyper-V? Hyper-V es una tecnología basada en un hypervisor. El Hyper-V es una característica clave de Windows Server 2008 Release 2 y esta provee una plataforma de virtualización escalable, fiable y con alta disponibilidad. Además, el Hyper-V hace parte del esfuerzo de Microsoft por entregar a clientes y socios de negocios la mejor plataforma de virtualización. El Hypervisor es una plataforma de virtualización que permite que usted ejecute múltiples sistemas operativos dentro de un solo equipo físico llamado host computer. Esto permite que las empresas tengan un mejor aprovechamiento de los recursos, tanto de hardware y eléctricos, ya que ahora en un solo equipo vamos a poder ejecutar múltiples máquinas virtuales. El Hypervisor es el que se encarga de proveer un ambiente de ejecución aislado para cada máquina virtual y maneja el acceso entre el sistema operativo de la máquina virtual y los recursos del hardware del equipo físico. ¿Qué es Live Migration? Live Migration es una característica de Hyper-V R2 que nos va a permitir mover máquina virtual de un servidor de Hyper-V a otro servidor de Hyper-V sin tener ningún tipo de interrupción del servicio. Esto siempre y cuando los dos servidores hagan parte de un ambiente de alta disponibilidad basado en el servicio de clúster de Windows Server 2008 Release 2. En que podamos mover una máquina virtual de un servidor a otro servidor sin tener ningún tipo de interrupción del servicio, pues mire que nos hace la vida muchísimo más fácil a los administradores, puesto que van a poder realizar tareas de parchado, mantenimiento de hardware de sus servidores físicos sin que los usuarios lo noten, porque como ya lo dijimos, no van a tener ningún tipo de interrupción del servicio. Lo único que sí puede llegar a experimentar un usuario va a ser una pequeña lentitud durante unos pocos segundos mientras que se realiza el movimiento. Cluster Shared Volumes. El Cluster Shared Volumes es un nuevo tipo de almacenamiento que se soporta para Windows, para la característica de clúster de Windows Server 2008 Release 2. Esta característica permite que múltiples nodos accedan para lectura y escritura un solo volumen compartido. Es muy importante que tengamos claro que los Cluster Shared Volumes fue creado inicialmente o actualmente soportado únicamente para Hyper-V y no para ningún otro tipo de clúster, ¿correcto? Cuando implementamos el Cluster Shared Volumes dentro de un failover cluster compuesto por servidores de Hyper-V, las máquinas virtuales enclusteradas van a poder acceder a sus discos duros al mismo tiempo. Tengamos en cuenta que las máquinas virtuales que están enclusteradas pues van a estar cada una residiendo en diferentes nodos del clúster.
Entonces, esta característica nos permite que las máquinas virtuales puedan hacer un failover de manera independiente una de la otra. Es decir, que ya no vamos a tener un cluster group como lo tenemos con otros tipos de cluster de Windows Server 2008. Sin la característica de cluster shared volumes dentro de un cluster de Hyper-V, pues digamos que hacer una alta disponibilidad pues va a ser muchísimo más complejo, porque como ya sabemos, cada LUN puede ser accedida únicamente por uno de los nodos del cluster. Dos servidores no pueden acceder simultáneamente a la LUN, lo cual sí lo pueden hacer cuando habilitamos la característica de Cluster Shadow Volumes. Soporte para agregar o remover hardware en caliente. Ahora en Hyper-V R2 nosotros vamos a poder agregar o remover discos duros virtuales, o sea VHDs, o discos de tipo pass-through sin necesidad de apagar la máquina virtual para realizar esta tarea. Para los que no conocen, un disco de pass-through es un disco que le presentamos directamente a la máquina virtual, o sea, ya no realizamos la tarea normalmente de coger la LUN, presentársela al servidor de virtualización, dentro de esa LUN crear un VHD y presentársela a la máquina virtual. No, un disco de pass-through lo que nos permite hacer es que la LUN se la presentemos directamente a la máquina virtual y sea manejada por esta. Tener la posibilidad de agregar discos o remover discos en caliente sin necesidad de apagar un servidor, pues es una característica muy importante. Pensemos en escenarios, por ejemplo, con Microsoft Exchange o SQL Server. Supongamos que, por ejemplo, en Exchange necesitamos crear una nueva base de datos y no tenemos el espacio para hacerlo. Con esta nueva característica vamos a poderle presentar el disco a la máquina virtual, vamos a poder crear la nueva base de datos sin necesidad de interrumpir el servicio, lo cual era lo que teníamos que hacer anteriormente. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que los discos, ya sean VHS o los discos de tipo pass-through, tienen que ser atachados a la máquina virtual utilizando un controlador virtual SCSI. El modelo de compatibilidad de procesador. El modelo de compatibilidad de procesador de Hyper-V R2 nos va a permitir que nosotros podamos migrar máquinas virtuales entre diferentes equipos host físicos que tengan la misma arquitectura de procesador, ya sea AMD o Intel. ¿A qué me refiero? Que vamos a poder migrar una máquina virtual, por ejemplo, de un Intel Core 2 a un Intel Pentium 4 o de un AMD Opteron a un Athlon, ¿correcto? Nunca vamos a poder mover de un AMD a un Intel. Por eso es importante. Vamos a poder realizar esta o utilizar esta característica siempre y cuando los procesadores sean de la misma arquitectura, ¿correcto? Esta característica nos va a hacer muchísimo más fácil el proceso de actualización de sus nodos de Hyper-V y de nuestra infraestructura. ¿Por qué? Porque como ya dijimos que vamos a poder migrar, entonces ya tenemos una arquitectura, supongamos con 2 o 3 servidores de Hyper-V y estos servidores ya están obsoletos. Entonces teníamos una arquitectura con 4 servidores de plataforma Intel. Traemos un quinto servidor, plataforma Intel, un servidor más robusto, con más memoria, mayor procesador. ¿Y qué vamos haciendo? Vamos moviendo paulatinamente las máquinas virtuales a este nuevo host y así vamos a poder seguir agregando todos los hosts que necesitemos y vamos a ir removiendo los hosts obsoletos. Entonces, si se dan cuenta, el proceso de actualización va a ser muchísimo más simple. Vamos a ver cómo Hyper-V mejora el rendimiento. La primera característica de las mejoras en rendimiento de Hyper-V es que ahora vamos a poder soportar hasta 384 máquinas virtuales concurrentes en un nodo, teniendo como máximo 512 procesadores virtuales por cada servidor. Aquí hago una aclaración. Cuando estamos utilizando un clúster de Hyper-V, únicamente
vamos a soportar 64 máquinas virtuales por clúster, ya no vamos a soportar las 384. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Otra característica muy importante es el soporte para las colas dentro de las máquinas virtuales. ¿Qué es eso? Esta es una característica de la tecnología de virtualización de Intel para conectividad. Esto habilita que los adaptadores de red físicos se muestren como muchos adaptadores en forma de colas en la máquina física, generando un mejor aprovechamiento de la CPU y acelerando el network throughput, proveyendo una mejor administración del tráfico de la red generado por la máquina virtual. ¿Por qué? Pues la máquina virtual ya no continuará teniendo los datos de DMA, de Direct Memory Access, en su propio buffer, porque los adaptadores de red podrán utilizar el DMA para direccionar los paquetes dentro de la memoria. El resultado de reducir este path o esta ruta pues nos va a mejorar la entrada y la salida, y por ende nos va a mejorar el performance. Entonces, porque ya, como lo dijimos, ya los datos de DMA no vamos a tener los datos de DMA dentro de la máquina física, sino que ya la máquina virtual va a poderlos hacer. Entonces piense cómo eso nos impacta el rendimiento de la red. Otra cosa importante es el soporte para los Jumbo Frames que ahora tenemos en las máquinas virtuales. Primero recordemos que un Jumbo Frames son paquetes de internet que contienen más de 1500 bytes de carga, ¿correcto? Los Jumbo Frames no se encontraban disponibles en ambientes de virtualización, únicamente los teníamos en ambientes de máquinas físicas. Y Hyper-V R2 extendió la posibilidad para las máquinas virtuales soportando Jumbo Frames de hasta 9014 bytes. Ahora, en ese momento ustedes se preguntarán, ok, ¿y eso en qué nos sirve? ¿En qué realidad nos ayuda a mejorar el rendimiento? Muy sencillo. Cuando realizamos transferencia de archivos muy grandes por la red entre las máquinas virtuales, vamos a tener que enviar menos paquetes, por ende vamos a reducir la utilización de la CPU, mejorando el rendimiento general de la máquina virtual. Bueno, ahora vamos a arrancar con nuestros demos. En el ambiente que les estoy mostrando en la pantalla tenemos un clúster de Hyper-V compuesto en este caso por 5 servidores. En este ambiente que les estoy mostrando ya tenemos configurados los cluster shadow volumes, que fueron los que yo les había dicho anteriormente en la presentación. ¿Cómo habilitamos la característica de cluster shadow volumes? Lo único que hicimos fue ir al cluster, ubicarnos en el cluster, darle clic derecho y esta opción nos aparece habilitado, Enable Cluster Shadow Volumes. Apenas seleccionamos Enable Cluster Shadow Volumes, se nos despliega esta interfaz que están viendo acá. Y aquí lo que hacemos es empezar a agregar los discos. ¿Cómo le damos? Le damos clic derecho, agregar almacenamiento. Y en este caso, como no tenemos discos disponibles, pues nos va a decir que no hay. ¿Por qué? Porque si vamos aquí al almacenamiento nos damos cuenta que no. Se dan cuenta que no hay discos libres. Si tenemos discos disponibles, aquí nos desplegaría Available Storage, ¿correcto? Entonces en ese momento ya en los Cluster Shadow Volumes ya aparecen todos. Aquí tenemos una cantidad de discos ya agregados. Inmediatamente hacemos esto, en cada una de estas máquinas nos va a aparecer el siguiente folder. Vamos acá, abrimos, vamos a llegar a uno, vamos al servidor, nos aparece este folder. Este folder llamado Cluster Storage es donde se ubican todos los discos que nosotros adicionemos en Cluster Shadow Volumes, ¿correcto? En todos los servidores de nuestro clúster va a aparecer este folder. Si damos doble clic dentro del folder nos va a aparecer los volúmenes que tenemos adicionados. Si se dan cuenta que nos dice que tenemos 11 volúmenes, vamos acá y si contáramos nos damos cuenta que efectivamente tenemos 11 volúmenes, ¿correcto? En este caso simplemente pues los tenemos renombrados de otra forma. Y en cada uno de estos volúmenes pues vamos a tener alojados una máquina virtual o varias de ser necesario. Como ya dije, este mismo folder es el que vamos a ver absolutamente en todos nuestros servidores de virtualización. Entonces,
Eso es lo que permite que podamos hacer un live migration de una máquina, de un host físico a otro host físico. Okay. Lo primero que vamos a hacer es vamos a mostrar cuáles son las opciones que existían en una máquina virtual. Entonces, lo que vemos acá arriba son las máquinas virtuales que tenemos en clúster. ¿Cómo llevamos una máquina virtual a un clúster? Sencillo. Pues lo que podemos hacer es, damos aquí máquina virtual, aquí creamos una máquina virtual y vamos a decir en qué nodo va a estar ejecutándose esta máquina virtual. O la otra opción es, si ya teníamos una máquina virtual previamente creada en alguno de nuestros servidores, vamos acá, vamos a configurar servicio o aplicación, damos siguiente, y aquí en servicio o aplicación lo que hacemos es seleccionar máquina virtual, damos siguiente, y él va a realizar una búsqueda y va a decir qué máquina virtual, dónde se está ejecutando y si queremos llevarla al clúster, ¿correcto? Así es que llevamos una máquina virtual al clúster. Una vez está una máquina virtual aquí en nuestro clúster, lo siguiente que podemos hacer con nuestra máquina virtual es realizar algunas tareas muy sencillas. La que vamos a ver en unos instantes va a ser Live Migration, que es lo que nos interesa en el tema, que es que podamos mover una máquina virtual de un nodo al otro nodo sin perder conectividad. Las otras opciones que tenemos con la máquina virtual es Quick Migrate. Un Quick Migrate es simplemente mover una máquina virtual de un nodo también al otro nodo. La diferencia con el Live Migration es que un Quick Migration va a suspender la máquina, la va a suspender mientras que el otro nodo la va a tomar. La otra opción que tenemos aquí es mover máquina virtual. Esta es una opción muy similar, ya que también va a suspender la máquina. Teóricamente pareciera que la copiara, pero ya sabemos que no lo hace en realidad porque todos los servidores están accediendo al mínimo de almacenamiento y llega y la sube. Entonces esas son las dos opciones que trabajamos cuando no hay problema, que hay intermitencia de la máquina. La que vamos a mostrar ahorita es la de Live Migration. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a mirar esta máquina, nos vamos a conectar un segundo a esta máquina. Aquí nos reconectamos a la máquina, correcto. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a saber esta máquina qué dirección IP tiene. Nos damos cuenta que es la 192.168.125, correcto. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a cargar una sesión del terminal server 125 y nos vamos a loguear. Listo, una vez estamos logueados en la máquina virtual y ya sabemos que es la máquina en la cual vamos a realizar la migración, vamos a cargar una aplicación. Por ejemplo, vamos a Windows Media Player, correcto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar la migración de la máquina de pruebas de un nodo, un live migration de este nodo, mandémoslo a este nodo. Listo, mientras que él detecta, vamos a mirar aquí cuál es la máquina con la que estamos trabajando, con la 225. Vamos a leer aquí en la parte de atrás que él arranca. Y mientras tanto aquí podemos hacer algo. Entonces, supongamos que yo soy un usuario típico que estoy trabajando en mi máquina, entonces trabajo en mi máquina, estoy configurando la parte de Windows Media Player, al mismo tiempo que él termine de configurar la parte de Windows Media Player, estoy trabajando un documento, por ejemplo, esto, el Windows Media está trabajando, entonces está... Miren ahora donde se encuentra la máquina. Vamos a buscar ahora un video.
Listo. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia de esta migración a una de las otras migraciones. Entonces, por ejemplo, aquí la tenemos de prueba. Al mismo tiempo vamos a hacer un quick migration. Vamos a moverlo de nuevo donde estaba. Miren la diferencia. Yo estoy trabajando en mi máquina virtual. Él está detectando el estado. Se dan cuenta, ya en este momento la perdí. ¿Y por qué la perdí? Porque se pueden dar cuenta que él está salvando el estado de mi máquina virtual. Después de que haya salvado el estado de mi máquina virtual, va a tratar de moverla y restaurar al otro nodo. Entonces, pese a que es un procedimiento rápido, pues piensen que con servicios críticos no vamos a poder, no tenemos esta ventaja ni tendremos esta opción. Correcto, si se dan cuenta, el terminal ya me está diciendo que se está tratando de reconectar. Lo está tratando de hacer, inmediatamente subo, él va y restablece la conexión. Ahora, si es una máquina muy grande, pues este procedimiento va a ser un poco más demorado. Entonces, por eso es importante que tratemos de trabajar con el Quick Migration, con el Live Migration. La siguiente prueba que vamos a realizar es la de agregar o remover hardware en caliente. Entonces vamos a ir a nuestra máquina virtual. Vamos a las settings de nuestro equipo. Una vez estamos en las settings, entonces un punto clave que yo les había dicho es que únicamente vamos a poder agregar siempre y cuando sean dispositivos SCSI. Si se dan cuenta, cuando me voy a la parte de IDE no me da la opción. Como IDE no tengo nada, pero si me voy por SCSI Controller, que quiero agregar un disco duro, me permite adicionar en este momento un disco duro. Le voy a decir que agrégueme un disco duro nuevo. Vamos a decirlo que sea fixed. Vamos a decir que lo salve acá, que lo deje en cluster storage donde les había dicho. Lo voy a dejar en la misma ruta donde está la otra, pero simplemente le vamos a decir, oiga, no, vamos a hacer un disco duro pequeñito, un disco duro de 10 GB, simplemente para motivos de demo. En el siguiente vamos a decirle al señor finalizar, y él va a tratar de ir y crear el nuevo disco duro en la ruta que nosotros le decimos. Ok, aquí ya terminó. Vamos a aplicar y ok, vamos a nuestra máquina virtual con la cual estamos trabajando. Y dice, oiga, encontramos un nuevo disco, disco 1, siguiente, seleccione uno de los discos que queramos convertir, en este caso no lo quiero convertir a dinámico, siguiente, finalizar, y aquí está el disco que nosotros agregamos, un disco de gigas. Entonces, si se da cuenta, ya podemos adicionar más espacio a nuestros servidores sin necesidad de tener que apagarlo. Esa es otra de las características muy buenas que tiene ahora esta nueva versión de Hyper-V. Ahora vamos a realizar la tarea inversa. De la misma forma que la diseñamos, vamos a removerlo. Entonces vamos de nuevo a nuestra máquina virtual. Vamos a las settings. Vamos a nuestros discos SCSI que nosotros agregamos y le vamos a decir que lo remueva. Correcto. Aplicar. Esperamos a que finalice la tarea y aceptar. Vamos a nuestro equipo y vamos a ver un refresh. Si se dan cuenta, el disco que teníamos efectivamente desapareció. Para que estemos completamente seguros, vamos a darle un scan disk y como se dan cuenta, el disco desapareció. Entonces, estas fueron de las nuevas características que les había mencionado que tenemos ahora en Hyper-V R2. Vamos a desconectarnos
Continuando con la presentación, vamos a hablar ahora un poco del System Center Virtual Machine Manager. System Center Virtual Machine Manager nos provee una herramienta sencilla y eficiente desde la cual vamos a poder administrar tanto equipos físicos como equipos virtuales. Vamos a poder monitorear el rendimiento y la utilización de recursos. Algunas de las características por las cuales el System Center Virtual Machine Manager debe ser pieza fundamental en una infraestructura de virtualización son las siguientes. Desde allí es de donde podremos convertir equipos físicos a virtuales. Desde allí vamos a poder convertir equipos virtuales generados con otra infraestructura de virtualización a equipos virtuales listos para trabajar en Hyper-V. Desde el System Center Virtual Machine Manager vamos a poder adicionar hosts para ser administrados. Hay una característica aquí importante, es que si administramos hosts que son Windows Server 2008 Release 2 y esta host no tenía instalado el rol de Hyper-V, él lo hace de manera automática. Adicional, vamos a poder administrar hosts de otras infraestructuras de virtualización como son servidores SX. Vamos a poder administrar servidores de vCenter. Desde el System Center Virtual Machine Manager vamos a poder generar las plantillas para hacer mucho más fácil el deploy de máquinas virtuales. Tenemos un portal de self-service para los equipos virtuales. Bueno, por las razones que les acabo de nombrar es que es muy importante mantener en nuestra infraestructura. Ahora vamos a hablar un poco de las nuevas características que encontramos en el System Center Virtual Machine Manager. La primera es el Storage Migration. ¿Qué es el Storage Migration? El Storage Migration nos va a permitir mover máquinas virtuales de un almacenamiento a otro de manera rápida y sencilla, teniendo un periodo de no servicio mínimo. En las pruebas que ha realizado Microsoft ha comprobado que el periodo de no servicio es inferior a 2 minutos. Un ejemplo típico en el cual lo podemos utilizar es, supongamos que tenemos las máquinas virtuales en LUN independientes y las queremos llevar a una única LUN en Cluster Shard Volumes. Pues vamos a utilizar esta característica para realizar este tipo de movimientos y que el periodo de no servicio sea mínimo. Otra característica es la cola para Live Migration. ¿A qué se refiere cola para Live Migration? Live Migration, como ya les conté, es una característica muy interesante que viene ahora en Hyper-V R2, pero tiene una pequeña falencia. ¿Cuál es esta? Que únicamente podemos realizar la migración de un equipo virtual a la vez. ¿Cómo es esto? En un host únicamente va a poder participar en una única migración, ya sea como origen o como destino. ¿Esto que en qué nos afecta? Que en algunas veces mandamos la tarea de migración y no nos damos cuenta que la otra no ha terminado y por eso nos va a fallar. El System Center Virtual Machine Manager, cuando uno le realiza una tarea de Live Migration y lanzamos otra antes de que finalizara, él se da cuenta que falló por esto y simplemente la mantiene en cola durante un periodo máximo de 15 minutos. Él va a estar tratando de volver a lanzar la tarea de migración. Entonces eso va a ser muchísimo más fácil realizar este tipo de migraciones sin que estemos pendientes que ya terminó o no finalizó la otra tarea. Otra cosa importante es el modo de mantenimiento. ¿Qué es el modo de mantenimiento? El modo de mantenimiento nos permite que desde la consola del System Center Virtual Machine Manager cojamos un host de Hyper-V y lo pongamos en mantenimiento. Cuando lo ponemos en mantenimiento y este host hacía parte de un cluster que tenía configurado Cluster Shard Volumes, él automáticamente va a tratar de hacer Live Migration de estas máquinas virtuales a los hosts que estén disponibles. Si lo que hacemos es poner en mantenimiento un servidor 2008 con Hyper-V que no hace parte de ningún clúster, lo que va a hacer es va a pausar las máquinas virtuales. Otra característica importante es el chequeo de compatibilidad que existen para los hosts. Un movimiento, una migración de máquinas virtuales requiere que los hosts sean compatibles, ¿correcto? ¿Compatibles en qué? Compatibles en características de CPU, alineamiento de particiones. Bueno, el System Center Virtual Machine Manager a través de unas APIs valida que los hosts sean compatibles y permite que nosotros como administradores podamos realizar la validación antes de mover una máquina virtual a otro host, asegurando que éste arranque. En el caso que sean algunas características mínimas las que no sean compatibles, él es capaz de deshabilitarlas para que la máquina pueda arrancar de manera exitosa. Adicional, tenemos soporte para sistemas de Cluster File System de terceros. Existen algunos productos de terceros que funcionan muy similar a los Cluster Shard Volumes, permitiendo que todas las máquinas virtuales puedan acceder a un mismo recurso a la vez.
Ahora, desde el System Center Virtual Machine Manager existe un soporte para este tipo de tecnologías de los fabricantes. Simplemente vamos a tener que ir al sitio web del System Center Virtual Machine Manager y validar específicamente con qué fabricantes es soportados antes de realizar un tipo de implementación de estos. Ahora tenemos soporte para veritas como Volume Manager. Esto permite que los discos de veritas Volume Manager ya sean reconocidos como un disco para el clúster, o sea, como un cluster DX, ¿correcto? Bueno, con esto finalizamos nuestro overview de Hyper-V R2. Espero que les sea de gran utilidad, que hayamos aprendido un poco y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.